La primera vez que me encontré a don José Manuel Caballero Bonal fue en un libro de texto. Decía: Caballero Bonal, Jerez de la Frontera, poeta destacado, y su novela 2 días de septiembre, que estaba escrito sin P, es una de las obras más perfectas del realismo social. Sinceramente, aquel encuentro fue más bien protocolario y muy obligatorio. Y solo quedó en mi memoria el título del libro, 2 días de septiembre sin P. Más tarde, mucho más tarde, alguien me preguntó: ¿Ágata? ¿Te llaman Ágata? Así me llaman algunos amigos, pero bueno, esta es otra historia. Y me dijo: ¿así que eres Ágata? Ágata Ojo de Gato. Y sumida en la más profunda ignorancia, creía que era un simple juego de palabras, que me estaba tomando el pelo, vamos. Y él me respondió: querida Ágata, ese es el título de un libro bello. Y fue entonces, solo entonces, cuando quedó grabado en mi memoria tu nombre. Y una tarde cualquiera, en una librería, que por cierto fue en Andalucía, te encontré a ti y a tu libro. Ágata Ojo de Gato, me acuerdo perfectamente, estaba entre La colmena de Cela y Muñoz Molina con su obra El jinete polaco. Así que no hubo dudas. Sentí una curiosidad increíble, compré el libro. Y fue así como conocí la marisma, la fuerza de Manuela Cipriani y la existencia de la piedra del incurio que colgara el normando de su cuello. Y como me gustó tanto, la verdad, leí otro, que fue 2 días de septiembre. Y reviví historias parecidas a las que me había contado mi abuela, porque procedo de una familia de agricultores, porque el libro de Bonal habla sobre el mundo, pues, de la viña, y sus personajes en concreto, Lola y Joaquín, me recordaron a muchas historias que muchos de nosotros sabemos que han pasado en Tomelloso. Y bueno, más tarde me adentré en Toda la noche oyeron pasar pájaros, que me devolvió por unos instantes a mi vida en el Cabañal, en las Atarazanas y el Calabuch, que está en el puerto de Valencia. Bueno, pues qué decir cuando me llamaron y me dijeron que si quería presentar a este maravilloso escritor. Pues que desde lo más profundo de mi corazón me siento muy afortunada, y así deberíamos de sentirnos todos los tomelloseros, de tener esta noche a este maestro del imposible oficio de escribir, al incansable buceador del océano del léxico, a este hombre de palabra, como su vida misma lo ha demostrado, y de muchas historias y de poemas aquí presentes. Pero bueno, ¿quién es José Manuel Caballero Bonal? José Manuel Caballero Bonal nació en Jerez, y aunque se siente, según sus propias palabras, muy empecinadamente andaluz, es de padre cubano y madre francesa. Estudió náutica y filosofía y letras. Fue profesor de literatura en la Universidad de Colombia y en Bristol College. Trabajó en el Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española y ha sido presidente del Pen Club Español. Como poeta, que es muy conocido, forma parte del grupo generacional del 50 y ha obtenido numerosísimos premios, entre los que se destacan pues, el de poesía Platero y Boscán, y como novelista los premios Biblioteca Breve, Ateneo, Plaza Janés. Además, en 3 ocasiones ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Crítica, 2 como poeta y 1 como novelista. También es Premio Pablo Iglesias de Literatura, Premio Andalucía de las Letras, y en 1996 fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía. Y en Jerez, en la casa donde nació, se encuentra la Fundación Caballero Bonal, que fue inaugurada en el año 2000. Y por suerte, y gracias a que ha aceptado el papel de mantenedor de la Fiesta de las Letras, lo tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias.
intervenido en la organización del presente acto, que hayan pensado en mí para que desempeñe el difícil papel, el arriesgado papel de mantenedor de esta fiesta de las letras. Aparte de lo mucho que me honra esa designación, la verdad es que también me complace de modo muy especial la posibilidad de intervenir en esta ya célebre jornada cultural y evocar sobre el terreno a tantos regalos literarios y artísticos como he ido recibiendo de los escritores y pintores de esta tierra. Venir a Tomelloso y compartir esta fiesta con todos ustedes son desde luego dos regalos inmejorables. Además he notado que aquí debe haber una energía vitivinícola especial, porque he subido y bajado estas escaleras sin ningún contratiempo, lo cual me parece que he superado un trance también difícil. Tomelloso ha sido siempre para mí, como para tantos, una referencia literaria y pictórica de muy peculiar significación. Pienso que esa atracción viene de lejos, de hace casi medio siglo, casi tantos como los que tiene ya de vida esta fiesta, con independencia de otras muchas sugestiones vinculadas a su historia, su vino, su paisaje. Tomelloso viene a ser como una denominación de origen en el terreno de las artes y las letras. Su solo nombre remite efectivamente a lo que ya constituye en este sentido una tradición que desborda el ámbito local y se difunde por todos los rumbos del país. Y siquiera hace falta recordar lo que todos sabemos de sobra, que novelistas como Francisco García Pavón, poetas como Félix Grande, Eladio Caballero, Dionisio Cañas, pintores y escultores como Antonio López García, Francisco Carretero, Antonio López Torres, son justamente quienes han encargado de ir cimentando ese llamativo prestigio cultural. Un prestigio que tiene ya garantizada su comparecencia en la historia del arte y la literatura del último medio siglo. No se trata de ningún halago oportunista, pero pienso que muy pocas ciudades pueden reunir, como en el caso de Tomelloso, un más reputado balance cultural, incluyendo esta representación magnífica de la bella mujer tomellosera. Tal vez por eso haya querido centrar mi papel de mantenedor en un tema esencial en este sentido, la siempre inagotable aventura de leer. Pienso que ninguna ocasión más propicia que una fiesta de las letras para que reflexionemos justamente sobre las inagotables recompensas que nos depara el conocimiento de esas letras, esto es, la práctica de la literatura, la práctica de la lectura. Estoy seguro que nada más acorde con esta ocasión tan brillante por tantos conceptos que recordar una de nuestras más fecundas propuestas culturales, el hábito de leer como más idónea vía de acceso a la superación individual. De modo que mi intervención breve se va a centrar exactamente en eso, en una fervorosa defensa de la lectura, en un elogio del lector, es decir, en un recordatorio emocionante de lo que en este sentido nos afecta a todos de una u otra forma. Esta fiesta de las letras supone, sin duda, una magnífica iniciativa en torno al fenómeno de la cultura.
Una iniciativa en la que también se engloba, lógicamente, un noble recordatorio, el de poner en circulación, una vez más, a través de los excelentes poetas y novelistas nacidos en Tomelloso, un hecho incuestionable: acercar el libro al mayor número posible de destinatarios. Tal vez alguien se inicie de pronto en la lectura casi sin darse cuenta. Tal vez un mundo ignorado llegue a ser así más inesperadamente descubierto. Quien no traspase la frontera de esa dádiva habrá perdido la oportunidad de conocer una parcela, quién sabe si la más excitante, de ese caudal de experiencias generado por la lectura. La afición a leer nace a través de una serie de espontáneos estímulos educativos. Un día, de repente, uno se siente tentado a establecer cierta complicidad con un libro. Descubre en él una desconocida fracción de la realidad. Pacta con su autor una alianza secreta. ¿Por qué ocurre así? El mencionado hecho de que ciertas pautas educativas favorecen la convivencia con un libro puede ser obviamente una explicación, pero hay otras más complejas. Si la afición a leer se origina a través del gusto por conocer nuevos horizontes, parece evidente que ese gusto está condicionado por el clima familiar o social o escolar que rodea al incipiente lector. Pero el papel que juega en todo eso la propia sensibilidad es decisivo. Como puede ocurrir, por ejemplo, en Tomelloso con los poetas y novelistas aquí nacidos. El libro puede convertirse de ese modo en un vehículo de aprendizaje de la vida que tenemos a nuestro alcance, en una especie de terapia contra la rutina, el aburrimiento, la soledad. Por ahí van al menos mis recuerdos. En el aislamiento hostil de la provincia, cuando aún resonaban los estruendos de la guerra y se expandía por el país otra opresiva clase de desolación, la compañía de un libro suponía el acercamiento a un mundo cuya sola capacidad de inventiva te remuneraba de muchas privaciones. Frente a la sinrazón de la historia, frente a los fanáticos y los intolerantes, aún era posible recurrir a esa razonable alianza con la lectura. Se trataba, en cierto modo, de una especie de elección intuitiva de la libertad. Con un libro en las manos, uno tenía en su poder un precioso fragmento de vida. Disponía a su antojo de esa vida. Pertenecía de veras al mundo. Aprendía a ser libre. Y al revés, el que no buscaba la ayuda generosa de un libro, ese limitaba sañudamente su espacio de regocijo y aventura. Se empobrecía sin remedio. Se negaba a sí mismo una hermosa opción a ser más plenamente humano. Yo fui un lector bastante precoz. Quizá por eso no oficié demasiado pronto como aprendiz de poeta. Prefería entonces leer antes que aspirar a ser leído. Decía Borges que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Sea o no cierta, la frase resulta elocuente y abunda además en la idea de que un escritor lleva siempre consigo a un lector que lo estimula, por así decirlo, a escribir y que incluso lo corrige. Recuerdo muy bien aquellos años de adolescente y aquellas lecturas nunca olvidadas. Para muchos escritores, las horas más emocionantes de la infancia remiten a ciertas lecturas primerizas, al encuentro con algún libro que luego se convertiría en una referencia inolvidable.
Más de una vez se ha dicho que siempre se escriben aquellos libros que a uno le gustaría leer. La aseveración también sirve invirtiendo los términos. Siempre se leen los libros que a uno le gustaría escribir. En cualquier caso, todo profesional de la literatura desea que su obra se difunda del mejor modo posible, llegue a todos los destinatarios, mientras más mejor. Lo que alguien escribe, suponiendo que lo haga con suficiente lucidez, debe ser leído, sobre todo porque sólo así se cumple su destino, cerrar ese círculo que une al autor con el lector y que completa el hecho mismo de la creación literaria. Ya se sabe que el lector es en última instancia quien interpreta a su modo, da un sentido personal a lo que el escritor se propuso comunicarle. Un libro, cualquier libro digno, supone efectivamente el eslabón de una precisa cadena de interdependencias culturales entre el autor y el lector, de un vínculo insustituible que de algún modo ha enriquecido nuestra sensibilidad y el horizonte de nuestra experiencia cotidiana. Aunque solo sea por eso, no podríamos otorgarle al libro ninguna consideración más noble, más justa que la de la gratitud. Desde los trágicos griegos a Shakespeare, desde los pensadores árabes a Cervantes, desde los poetas latinos a los surrealistas, desde los clásicos castellanos al último íntegro exponente del patrimonio común de la literatura, toda esa caudalosa nómina de escritores con los que hemos convivido de algún modo, aunque solo sea de oídas, merece efectivamente, antes que ningún otro sentimiento, el justiciero de la gratitud. Esa posibilidad, bueno, todos sabemos de sobra que no voy a meterme en honduras sobre la atención escolar que merece el libro, pero todos sabemos de sobra que el niño que se habitúa a leer ya leerá siempre. El lector infantil nunca dejará de ser un lector adulto. El amor o el desamor por la lectura depende del desamor o el amor que se haya sentido por aquellos primeros libros en los que se descubrió libremente alguna nueva realidad, alguna nueva fantasía. Esa posibilidad de enriquecimiento adolece, sin embargo, en nuestro país de una grave deficiencia. No hay más remedio que recurrir a la aridez incómoda de las estadísticas. Según datos del año pasado, casi la mitad de los españoles, un 48%, no lee nunca. Cosa bastante más sorprendente si se tiene en cuenta que nuestra industria editorial es una de las que mayor número de libros edita en Europa. A pesar de esa amplísima oferta, nuestro índice de lectura es verdaderamente lamentable. Es posible que en un país donde surgieron algunas de las más preclaras creaciones de la literatura universal, se vea tan escandalosamente poco. ¿A qué se debe ese despego, esa indiferencia? No es este el momento para responder a esa pregunta inclemente. Se ha dicho que un libro puede llegar a cambiar la vida de un hombre. Es posible. Quien tiene un libro en las manos nunca podrá quedarse al margen de la vida. Un lector verdadero siempre será un verdadero partidario de la vida. Decía Cervantes que no hay libro tan malo que no contenga algo bueno. Al margen de esa excesiva generosidad, es preferible creer
que el libro y la maldad nunca pueden aliarse. Hay una anécdota muy conocida que viene bien recordar ahora. Se trata más bien de un cuento con moraleja. Una niña salió una vez del colegio, se entretuvo jugando con unos amigos hasta que se hizo de noche. Para volver a su casa tenía que atravesar una calle solitaria y a oscuras. La niña tenía miedo. Vio acercarse en sentido contrario la silueta de un hombre. La niña pensó escapar, pero no lo hizo. Quizá ya era tarde para retroceder. La silueta se aproximaba. De pronto la niña vio algo en la mano del hombre y se tranquilizó. Era un libro. Había oído decir a su maestro que quien llevara un libro en la mano no podía infundir temor. Sin llegar a tan inocente hipérbole, sí cabría aplicar al cuento no pocas evidencias sobre la capacidad de dignificación de la lectura, esto es, sobre la posibilidad de defender que un libro hace mejor al hombre, lo cambia, lo mejora, sin duda. Tampoco sé exactamente si lo harán, si lo hace mejor, pero tal vez lo estimule a ser más íntegro, más solidario. Es difícil dudar, en todo caso, del poder curativo de la lectura, de su capacidad última para preservar de sectarismos y abusos. Recuérdese que todos aquellos que han programado desde los tiempos de los terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial el mantenimiento de sus poderes y privilegios han coartado la libre circulación de las ideas. Los enemigos históricos de los derechos del hombre han recurrido siempre a una suprema barbarie, la hoguera. O quemaban herejes o quemaban libros. Dos crímenes idénticos, el de la asfixia de la libertad de la cultura. En las imágenes futuristas de un mundo despersonalizado, regido por computadoras, la quema de libros representa algo más que un mandamiento atroz. Es una nueva metáfora de la esclavitud. Algo por el estilo podría argumentarse con respecto a la censura. La consabida iniquidad de vetar lo que se escribe equivale a amordazar también a quien lee. Todos sabemos que prohibir ciertas lecturas ha supuesto siempre prohibir, negar ciertas libertades. Quien no leía tampoco almacenaba conocimientos, y quien no almacenaba conocimientos era apto para la sumisión, de lo que fácilmente se deduce que toda democracia será tanto más efectiva cuanto más propicie el ascenso cultural de los ciudadanos y, por ende, el amor al libro. Conozco a profesores, a propósito del amor al libro, que han organizado a su manera talleres de lectura y escritura para que por procedimientos irregulares los niños se aficionaran a leer, a amar el libro y, lo que es más significativo, a escribir sus propias historias. Los resultados fueron muy alentadores. Incluso hubo niños que acabaron queriendo ser escritores. Quizá se les inculcó un sueño maravilloso, el de querer ver lo que había detrás del espejo de un libro o del espejo de una vida, como la Alicia de Lewis Carroll. Si algún niño descubre así un espacio de la realidad, un país de las maravillas desconocido, si consigue ampliar de ese modo su conocimiento del mundo, se habrá alcanzado una meta triunfante. ¿Quién más previamente capacitado para elegir esa tentadora aventura que un niño? Porque ese niño que convierte en sus juegos una caja de zapatos en una carroza o el interior de un armario en la cueva del tesoro, es también quien sabrá encontrar, sin otra ayuda que su imaginación,
el camino que conduce al presunto almacén de fascinaciones de un libro. A partir sobre todo de los años 60 se pronosticó con ligereza evidente el fin de la prioridad de la imprenta como medio de difusión y el triunfo de la imagen televisiva. El dominio de la cultura de masas desbancaría así a las formas de la cultura tradicional. Téngase en cuenta que en los inicios de la difusión de la radio, algún que otro eminente sociólogo de la cultura vaticinó la desaparición de los periódicos y que andando el tiempo también cundió la sospecha de que la televisión acabaría con el libro. Un cuarto de siglo después, de tan agoreras presunciones, ninguna se ha cumplido. De lo único que podría hablarse en términos objetivos es de una convivencia entre el libro y la imagen, es decir, entre dos vías de conocimiento que no tienen por qué repelerse. Estoy de acuerdo con quienes afirman que en este terreno lo más sensato es confiar en la coexistencia pacífica. Incluso podría añadirse, en términos irónicos, que la televisión puede ser un estímulo para la lectura, pues en muchos casos, como decía Groucho Marx, siempre que la encienden en la sala, me retiro a mi cuarto a leer. La informática ha abierto sin duda el camino de un nuevo concepto de la lectura y, por supuesto, de la posible implantación del libro electrónico en el futuro mercado editorial. ¿Qué va a ocurrir entonces con el formato tradicional del libro, con la letra impresa sobre papel? Entre el que lee en la pantalla de un ordenador y el que lo hace en unas páginas impresas, hay la misma diferencia que entre el que ve pasar un barco y el que va en el barco. Además, ese viejo y querido objeto que es un libro, su placentera condición de acompañante, malamente podrá ser sustituido por ninguna de esas innovaciones que ya están aguardando en la próxima esquina del futuro. Leer, y ya termino, leer es como recuperar lo que no hemos vivido, compensarnos de nuestras propias carencias. No existen sustituciones satisfactorias. El libro es un acompañante fiel y disponible, un confidente que estará siempre dispuesto no ya a mostrarnos una y otra vez su intimidad, sino a oírnos. Incluso puede ser un buen antídoto contra cualquier sombra de dogmatismo. Su capacidad dialogante jamás se agota. Quien lee vive más, nunca está solo. La lectura es una operación dinámica de múltiples compensaciones imaginativas. Su variedad de sensaciones se contradice por definición con el pensamiento único. Comentaba Delibes que un libro siempre remite a otro libro y que, en contra de lo que suele decirse, los libros no resuelven problemas, sino que los crean. Quiero decir que los crean en el sentido de que la curiosidad del lector siempre queda insatisfecha. Entonces buscará nuevas rutas lectoras que acabarán convirtiéndose así en una costumbre inagotable. Hay un conocido soneto de Quevedo que usaré como epílogo de estas divagaciones. El soneto es muy conocido y está escrito en la torre de Juan Abad, no lejos de estos horizontes manchegos, donde estuvo desterrado el poeta en 1620. En aquellas soledades aldeanas, Quevedo buscó en los libros esa complementaria comunicación con la vida que le faltaba entonces. Solo voy a recordar los dos cuartetos del magnífico soneto. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho
con mis ojos a los muertos, sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Se trata, sin duda, de una lección de sabiduría y de un fervoroso canto a las impagables compensaciones que puede depararnos un libro. Todo el soneto supone, en este sentido, una síntesis magistral. Esa metafórica definición de la lectura de viejos textos, vivo en conversación con los difuntos, escucho con mis ojos a los muertos, o esa gratitud a los libros que enmiendan nuestra propia intimidad o que al sueño de la vida hablan despiertos, constituye sin duda como un lema que debería figurar en el frontispicio de todas las bibliotecas públicas y de todas las escuelas. Quiero creer finalmente que nunca faltarán aquellas personas que en el momento oportuno escojan un libro como quien escoge el itinerario de un viaje y se internen por él sabiendo que allí les aguarda un mundo cuya presunta fascinación ellos pueden encargarse de interpretar a su modo y asimilar como un espectáculo por ellos mismos programado. Es como si el lector pudiese ir de hecho más allá que el autor, descubriendo en cierto modo lo que éste solo quizá inconscientemente apuntara. Sin esa contribución fructífera, ya lo he dicho, ningún libro alcanzaría su más propio destino, el de servir de fértil alianza entre quien escribe y quien lee. Si no fuese así, el acto creador de la escritura quedaría incompleto. El lector justifica la literatura. Ningún otro invento podrá neutralizar el libérrimo placer de esa aventura imaginativa, de una aventura que a lo mejor está aquí mismo a nuestro alcance y nunca mejor dicho, porque qué recompensa más inmediata y más lógica podía depararnos una fiesta de las letras como esta. Es lo que les deseo muy de veras a todos ustedes, como lectores, como oyentes, como amigos. Muchas gracias. Estamos llegando al final de esta entrega de premios y de nuevo se va a cerrar otro año este ritual. Pero quisiera, antes de terminar este acto, leer unas palabras de Eladio Cabañero. Eladio Cabañero, que yo supe que era un poeta después de haberlo conocido, y mis primeros recuerdos de él era que le gustaba mucho el pan. Pues por él, porque muchas veces sus libros han estado conmigo, quisiera leer un trocito que no está en ningún libro suyo, solamente en una antología, y que creo que en los días en los que estamos, en que se da tanta importancia la tecnología, en este año que hemos tenido tan... Bueno, todos sabemos de lo que yo me refiero. Se da tanta importancia al primer mundo, que cuando releo estas palabras de Eladio Cabañero, digo, qué pena que no esté Eladio aquí, se sorprendería. Y bueno, hoy la verdad lo he visto y he dicho, lo voy a leer. Es muy pequeñito. Dice, el mundo, vestido con un absurdo mono de piloto de pruebas, se ha puesto al volante para consumir, para devorar energía. El mundo,
loco, loco, homo loquens, despeñado, va lanzado por todas las carreteras, o vuela a ciegas, por el antes plácido camino reservado para los pájaros y las nubes. Va el pobre sin saber a dónde, sin detenerse, como si le urgiera agotar todo el combustible. Pero ahora quiero hablar del sol nuestro de cada día, del sol antiguo y siempre nuevo de la Mancha. Hablo del sol que toca la cara de los pueblos que al trabajo despiertan, porque el sol, creímos siempre, estuvo de parte de todos, pero especialmente de los que más lo necesitan. Y quietos nos quedaremos esperando bajo este sol del que nos hablaba Eladio Cabañero, energía para todos, sin igual, esperando otro agosto, otra feria, otra fiesta de las letras, otro presentador. Y bueno, a continuación nuestras madrinas, estas maravillosas chicas que han dado color al acto, irán abandonando el escenario en el mismo orden en el que han subido. Ruego por favor a sus acompañantes que les esperen galantemente a pie de escenario según los vaya nombrando. Hágase la música, por favor. Nuestra madrina María Isabel Ruiz Rosado, de la Plataforma de la Mujer, bajará acompañada de don Juan Félix Maldonado, de don Isidoro Torres. Nuestra madrina María Rosario Mezcua Olmedo, de la Cooperativa Virgen de las Viñas, bajará acompañada de don Miguel Sánchez Robles. Nuestra madrina Cristina Llorente Díaz, de la Peña Taurina, bajará acompañada de don José Manuel Caballero Bonal. Nuestra madrina Marta Somoza Rodrigo, de la Asociación Española contra el Cáncer, bajará acompañada de nuestro alcalde